Esta lección responderá a la pregunta, ¿qué son los valores propios en los vectores propios? Para comenzar, consideremos la matriz A y el vector X y determinemos la matriz A, vector de tiempos X. La matriz A por el vector X es igual al vector 5, 5, lo cual es un resultado especial porque la matriz A por el vector X es igual a un múltiplo escalar del vector X. En este caso la matriz A por el vector X es igual a 5 veces el vector X. Cuando la matriz A es una matriz n por n, lambda es un número escalar, y el vector X es un vector distinto de 0, de modo que la matriz A por el vector X es igual a lambda por vector X, entonces el escalar lambda es un valor propio de la matriz A, y el vector X es un vector propio correspondiente a lambda, así que de nuevo, volviendo a nuestro ejemplo, dado que la matriz A por el vector X es igual a 5 veces el vector X, lambda es igual a 5 es un valor propio de la matriz A y el vector X, el vector 1, 1 es un vector propio que corresponde a lambda igual a 5. Echemos un vistazo a esto gráficamente. Vamos a graficar el vector X, así como la matriz A por el vector X en el mismo plano coordinado. Gráficamente podemos ver fácilmente la matriz A veces el vector X o el vector 5, 5 es un múltiplo escalar del vector X. También podemos decir que la matriz A por el vector X, y el vector X son colineales con el origen, así como con los vectores paralelos. Lo que siempre será el caso. Cuando la matriz de ecuaciones vectoriales A por el vector X es igual a lambda por el vector X se satisface, pero este no siempre es el caso. Por ejemplo, si echamos un vistazo a la misma matriz A y ahora consideremos el vector negativo 2, 3, calculemos la matriz A por el vector X. En este caso la matriz A por el vector X es el vector 5, 0. Podemos ver rápidamente el vector X, y la matriz a veces que el vector X no son colineales o paralelos, lo que indica que la ecuación de vector propio no es satisfecho. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. Mirando una matriz diferente hay un vector X diferente, calculemos la matriz A por el vector X, que es igual al vector 3, 3. Y el vector 3, 3 es un múltiplo escalar del vector negativo, 1 negativo, 1 negativo, 1 negativo, 1, 1 negativo, 1, igual al vector 3, 3. Podemos ver en el gráfico que los dos vectores son colineales con el origen, así como paralelos y, por lo tanto, lambda igual a negativo 3 es un valor propio de la matriz A, y el vector X el vector negativo 1 negativo 1 negativo 1 es un vector propio correspondiente a lambda igual a negativo 3. Y para un ejemplo más, consideremos una matriz diferente A pero el mismo vector X el vector negativo 1 negativo, y nuevamente calculemos la matriz A por el vector X. Matriz A por vector X, en este caso es el vector 2, 3. Podemos ver en la gráfica, los dos vectores no son paralelos o colineales con el origen, ya que el vector 2, 3 no es un múltiplo escalar del vector negativo, 1 negativo, lo que significa que no se cumple la ecuación de vectores propios. Con esta matriz A y este vector X antes de ir, echemos un vistazo a una razón por la que nos importan los valores propios. La multiplicación repetida de una matriz y un vector a menudo ocurre en las aplicaciones. Por ejemplo, la matriz A elevada a la potencia de k veces el vector X es igual a k factores de la matriz A multiplicado por el vector X. Esto sería muy difícil de hacer a mano o al menos muy tedioso. Sin embargo, si lambda es un valor propio para la matriz A con la matriz A por el vector X es igual a lambda por el vector X, entonces la matriz A elevada a la potencia de k veces el vector X es igual a lambda, algún escalar elevado a la potencia de k veces el vector X, lo que obviamente sería mucho más fácil de calcular que el producto anterior. En la siguiente lección veremos cómo determinar los valores propios de una matriz dada, así como también cómo determinar los vectores propios correspondientes. Espero que te haya resultado útil.